La risa de los dioses inmortales. La vez pasada anuncié que esta vez terminaría el estudio de ese sueño que hemos detallado sobre todo desde el punto de vista de su interpretación, pero me veré obligado a consagrarle otra sesión más. Comienzo por un breve recordatorio. Es el sueño de un paciente, abogado, que tiene grandes dificultades en su profesión. Elia Sharp se le acerca con prudencia, ya que el paciente tiene todo el aspecto de andar con cuidado, sin que por lo demás quepa hablar de rigidez a propósito de su comportamiento. Elia no ha dejado de subrayar que todo lo que él relata pertenece a lo pensado, no a lo sentido. En el punto alcanzado, él produjo un sueño notable que constituyó un giro en el análisis. El paciente lo concentra en pocas palabras aunque haya tenido un enorme sueño, dice. Tan enorme que, si lo recordara, nunca terminaría de relatarlo. De este emerge un fragmento que en cierta medida presenta los caracteres de un sueño repetido, quiero decir, de un sueño que ya tuvo. Emprendió un viaje, como él dice, con su mujer alrededor del mundo. Ya lo subrayé, y se encuentra en Checoslovaquia. Este es el único punto sobre el cual Elia Sharp nos dirá que no obtuvo suficientes luces por no haber interrogado al paciente acerca de lo que para él significa esta palabra, Checoslovaquia, y lo lamenta. Después de todo, tal vez podamos pensar algo al respecto. Allí tiene lugar un juego sexual con una mujer delante de su mujer. La mujer con la cual se desarrolla el juego sexual se presenta como en una posición superior respecto de él. Por otra parte, para ella la cuestión es maniobrar con el fin de "to get my penis". Esto no aparece de inmediato en el decir del paciente, pero lo encontramos en sus asociaciones. Señalé el peculiarísimo carácter del verbo "to get" en inglés. To get es obtener, pero de todas las maneras posibles. To get es un verbo mucho menos limitado que obtener. Es obtener, atrapar, captar, acabar con. Y si la mujer lograse to get my penis, ello querría decir que ella lo tiene. No obstante, ese pene entra en acción tanto menos cuanto que el sueño culmina en el siguiente anhelo. Ante la decepción de la mujer, él pensaba que ella debería masturbarse, lo cual se dice masturbate, según ya les expliqué. Allí está el sentido secreto de ese momento del sueño, ya que en el relato que el sujeto hace del mismo, esto se manifiesta bajo la forma siguiente. El sujeto piensa que querría masturbarlo, masturbate her. De hecho, hay aquí una verdadera exploración de algo que el sujeto nos presenta como hood-like y que Elia Sharp nos interpreta, con mucha insistencia y cuidado, como el equivalente de la capucha. Cuando se lo observa en detalle, como lo hemos hecho, lo que merece retener nuestra atención es que lo que está allí es el órgano femenino, no una capucha, es una suerte de vagina dada vuelta o prolapsada, y todo se desarrolla como si la pseudo-masturbación del sujeto no fuese otra cosa que una verificación de la ausencia del falo. He aquí en qué sentido dije que la estructura imaginaria, la articulación manifiesta, debía al menos obligarnos a limitar un poco la extensión que damos al registro del significante. Por eso planteo la pregunta acerca de si, por medio de un método más prudente, que pueda ser considerado como más estricto, no podremos acaso lograr una mayor precisión en la interpretación. Ello no podría, sin embargo, dispensarnos de tomar en cuenta los elementos estructurales con los cuales aquí hemos tomado la decisión de familiarizarnos. Es incluso necesario hacerlo suficientemente para que esos significantes nos permitan diferenciar el sentido de cada caso. Y al hacerlo, vemos bien que los casos más particulares siempre son aquellos cuyo valor es más universal. Si no hay que descuidar nada de lo que esta observación nos muestra, se debe a que en esta ocasión el asunto para nosotros es precisar aquello sin lo cual no podríamos dar a la función del falo su verdadera posición, a saber, su carácter de significante. Aunque en la interpretación analítica la función del falo siga siendo tan importante, tan inmediata, tan crucial, su manejo desemboca en atolladeros cada 2×3. El más impactante de tales atolladeros es el que la teoría de la señora Melanie Klein traduce. Delata, al hacer del falo, como se sabe, el más importante de los objetos.
En la teoría kleiniana y en sus interpretaciones de la experiencia analítica, ¿cómo se presenta el falo? Ese sustituto, dice ella, el primer sustituto que aparece al alcance del niño en su experiencia propia. Trátese de la niña o del muchachito. Es un signo más cómodo que los demás, más manejable, más satisfactorio. Esta concepción es muy útil para suscitar preguntas acerca del estatus y del papel exacto de esa entidad, acerca de los mecanismos en juego, etc. Se nos describe un fantasma absolutamente primordial en el cual el sujeto se encuentra en una relación conflictiva muy profundamente agresiva con el cuerpo de la madre, que es tomado como el continente de los objetos buenos y malos que están allí, en el interior, en una suerte de mezcla primitiva del cuerpo. El sujeto codicia esos objetos, los desea, quiere arrancarlos. Todos los términos empleados están, por desgracia, yuxtapuestos, lo cual siempre causa dificultades. Pero no se nos dice cómo concebir la salida de ese conflicto ni por qué. En el interior del cuerpo materno se otorga semejante privilegio a dicho objeto falo. Además, se nos comunica toda esa descripción en un tono de máxima autoridad, con un estilo sumamente tajante que suscita una suerte de deslumbramiento. Los enunciados kleinianos tienen un carácter tan determinado que yo casi diría que no están abiertos a discusión alguna. No obstante, después de haberlos escuchado afirmados, es imposible dejar de plantearse y de preguntarse a cada instante a qué apunté ella. Quien aporta el testimonio de la prevalencia del objeto falo es el niño o bien ella misma. ¿Qué es lo que señala que tal objeto tiene el sentido del falo? Debo decir que en numerosos casos no se nos aclara qué elección debe hacerse en cuanto a la interpretación de sus palabras. De hecho, también se interrogan acerca de las mías. Sé que algunos de ustedes se preguntan dónde hay que situar el signo del falo entre los diferentes elementos del grafo a partir del cual intentamos orientar la experiencia del deseo y de su interpretación. Ciertos ecos me han llegado de la forma que esta interrogación tomó para algunos. ¿Cuál es la relación del falo con el gran otro, acerca del cual decimos que es el lugar de la palabra? Hay en efecto una relación entre el falo y el gran otro, pero no es, por cierto, una relación que sitúe el primero más allá del segundo, en el sentido de que el falo sea el ser del gran otro. Si es que alguien planteó la pregunta en esos términos, si el falo tiene una relación con algo, la tiene más bien con el ser del sujeto. Este es el punto nuevo, creo, e importante que intento hacerles captar en cuanto a la introducción del sujeto en la dialéctica que se despliega a través del desarrollo inconsciente de las diversas etapas de la identificación, desde la relación primitiva con la madre hasta que empieza el juego del Edipo y de la ley. Si bien lo que aquí puse de relieve es muy perceptible en las observaciones, sobre todo a propósito de la génesis de las perversiones, la relación del sujeto con el significante falo a menudo permanece, no obstante, velada. Cuando hace ya 2 años comencé a revisar la función del falo, partimos de que las cosas son muy diferentes según que para el sujeto se trate pura y simplemente de ser con respecto al otro, el falo, o bien que en el otro ya esté el falo, instalado mediante cualquier vía, resorte o mecanismo cuya incidencia en la continuación de la evolución del sujeto nos queda por precisar. En este último caso, como la madre tiene ya cierta relación con el falo, el sujeto solo puede hacerse valer en ese marco si entra en competencia con aquel. Opuse luego las dos formas que puede tomar la relación del sujeto con el significante falo, introduciendo una distinción esencial entre serlo y tenerlo. Es esencial en la medida en que serlo y tenerlo no sobreviene en el mismo tiempo de la relación de identificación y en que las incidencias no son las mismas en un caso y en el otro. Hay entre ambos una verdadera línea de demarcación, de discernimiento. No se puede ser el falo y tenerlo. Para que en ciertas condiciones el sujeto llegue a tenerlo, es preciso que haya una renuncia a serlo. No obstante, las cosas son mucho menos simples de formular si buscamos circunscribir lo mejor posible la dialéctica que de hecho está en juego. Cuando decimos que el falo tiene relación con el ser del sujeto, no lo decimos del puro y simple sujeto. El pretendido sujeto del conocimiento, soporte no ético de todos los objetos, lo decimos de un sujeto hablante, del sujeto en la medida en que asume su identidad en el campo del lenguaje. A ese título diré que el sujeto es falo y a la vez no lo es.
y por eso el falo cumple una función esencialmente significante. Pido disculpas por el carácter algebraico que hoy adquirirán las cosas, pero es preciso que aprendamos a fijar las ideas, ya que, para algunos, se plantean preguntas. En nuestra notación, particularmente esta, S barrada, rombo, A minúscula, algo se presenta como sujeto tachado, es decir, como sujeto del deseo, por cuanto en su relación con el objeto, él mismo es puesto profundamente en tela de juicio. Eso es lo que constituye la especificidad de la relación del deseo en el sujeto mismo. Y en la medida en que el sujeto es el sujeto tachado, por ser el sujeto hablante, cabe decir que en ciertas condiciones es posible darle el falo como significante. El sujeto es y no es el falo. Lo es porque ese es el significante bajo el cual el lenguaje lo designa. Y no lo es porque en otro plano el lenguaje, justamente la ley del lenguaje, se lo sustrae. De hecho, las cosas no ocurren aquí en el mismo plano. Si la ley se lo roba, lo hace precisamente para arreglar las cosas, pues en ese momento se realiza cierta elección. La ley, a fin de cuentas, aporta en la situación una definición, un reparto, un cambio de plano. La ley le recuerda que él lo tiene o que no lo tiene, pero lo que sucede de hecho transcurre por entero en el intervalo entre esa identificación significante y ese reparto de los papeles. El sujeto es el falo, pero el sujeto, por supuesto, no es el falo. En el uso del verbo être, ser, en francés hay un deslizamiento que la forma misma del juego de la negación en la lengua permite captar una fórmula sobre la cual pondré el acento en la medida en que expresa lo que ocurre en el momento decisivo en torno al cual gira la asunción de la castración. La fórmula es esta. Sí, puede decirse que el sujeto es y que no es el falo, pero él no es sin tenerlo. En la inflexión del no ser sin en torno a la asunción subjetiva que oscila entre serlo y tenerlo, interviene la realidad de la castración. El valor central que adquiere el falo surge de que, en cierta experiencia, el pene del sujeto ha sido comparado con el objeto. Ha tomado una función de equivalente o de patrón en la relación con el objeto. Y en alguna medida puede decirse que, en relación con cierta renuncia a su relación con el falo, el sujeto toma posesión de esa infinidad, de esa pluralidad, de esa omnitud del mundo de los objetos que caracteriza al mundo del hombre. Observen bien que esta fórmula, él no es sin tenerlo, cuya modulación, cuyo acento les ruego conservar, se encuentra bajo otras formas en todas las lenguas. Lo retomaremos. Esto vale del lado del hombre. Del lado de la mujer, la relación con el falo y la fase fálica, que tiene una función esencial en el desarrollo de la sexualidad femenina, se articulan bajo una forma literalmente opuesta. Ello basta para señalar que, en su relación con la sexualidad, el sujeto masculino y el sujeto femenino parten de puntos diferentes. La relación del sujeto femenino con el falo tiene por fórmula, ella es sin tenerlo. Esta es la única fórmula exacta que permite salir de las ambigüedades, de las contradicciones y de los atolladeros alrededor de los cuales giramos en lo tocante a la sexualidad femenina. Ese ser sin tenerlo es lo que da a la posición femenina su trascendencia y lo que nos permitirá articular más tarde la relación que la mujer tiene con el falo, esa relación tan particular y tan permanente cuyo carácter irreductible fue subrayado por Freud con insistencia y que se traduce psicológicamente bajo la forma del penis neid. Para llevar las cosas al extremo, a fin de hacer que se las entienda bien, diremos que al hombre el pene le es restituido por medio de cierto acto acerca del cual podría decirse que en el límite lo priva de él. Esta fórmula no es exacta, la lanzo para hacerles abrir las orejas. Que este acento segundo no haga, sobre todo, que quienes escucharon la fórmula precedente la degraden. Pero tiene su importancia, ya que indica dónde se efectúa la conjunción entre el falo y lo que se denomina las primeras relaciones del niño con el objeto materno. Es habitual que esas relaciones sean abordadas bajo el ángulo del desarrollo. Esto es precisamente lo que conviene revisar, y de inmediato me ejercitaré en ello con ustedes. La cuestión para nosotros es cómo formular, con los elementos algebraicos que utilizamos, lo que está en juego en esas famosas relaciones. A partir de ello, podremos concebir cómo se efectúa su conjunción con el significante privilegiado cuya función intento situar aquí.
Según lo que nos articulan los psiquiatras, la relación del niño con la madre es primera. A esto, la señora Melanie Klein agrega que las primeras relaciones del niño se establecen precisamente con el cuerpo de la madre. Esas relaciones, que serían imaginarias, hallarían en ese cuerpo, si me permiten, su lugar ideal. Así, como todo el mundo sabe, los textos kleinianos implican en la experiencia primitiva del cuerpo de la madre la relación de la forma con el símbolo, a pesar de que lo promueven sea siempre un contenido imaginario. No obstante, en función de esos informes, mal se capta cuál sería allí la relación entre el símbolo y la imagen. Sea lo que fuere, símbolo o imagen, el cuerpo de la madre es sin duda una suerte de uno. La oposición entre imagen y símbolo prácticamente recubre la oposición filosófica entre el ser y el uno, con la que juega el famoso Parménides. Por otra parte, la experiencia de la relación con la madre está centrada por completo en una aprehensión de su unidad o de su totalidad. En efecto, según Melanie Klein, el niño, les dije, aprehende los objetos primordiales como contenidos, fuera de él, en el cuerpo de la madre. Este se presenta al niño como el continente universal de todos los objetos buenos y malos que están allí, si no en un caos, al menos en un estado de desorden primitivo. Paso a paso, la experiencia enseñará al niño a captar la pluralidad de esas relaciones múltiples, de esos objetos diversos, despedazados, fragmentados dentro de la unidad de ese objeto privilegiado que es el objeto materno, lo cual le allanará el camino hacia su propia unidad. El pasaje del desplazamiento a la unidad es el progreso primitivo que Melanie Klein nos describe como esencial para el desarrollo del niño. ¿Cómo articular esto en nuestra álgebra? Comencemos por señalar que, obviamente, aquí hay no dos términos, sino cuatro. La relación primordial del niño con el cuerpo de la madre es el marco donde van a inscribirse las relaciones del niño con su propio cuerpo. Hace mucho tiempo intenté articularles esas relaciones en torno a la noción del afecto especular, en la medida en que ese es el término que da la estructura del afecto llamado narcisista. Ustedes saben que aquí hago referencia a una experiencia original que interviene en cierto momento del desarrollo y en la cual el sujeto se reconoce a la vez como separado de la imagen de su propio cuerpo y como poseedor de cierta relación electiva con ella. Accede a esa relación especular ya en la experiencia del espejo, ya en cierta relación identificatoria transitiva en el curso de juegos de prestancia con el pequeño otro. El término pequeño apunta aquí al hecho de que se trata de pequeños compañeros. El sujeto no puede hacer esa experiencia con cualquier tipo de pequeños otros. La edad tiene aquí un papel sobre el cual insistí en su momento. Tiene que ser un otro de una edad similar, muy similar, y que oscile dentro de cierto límite, que no debe superarse de maduración motora. Entonces no puede ser la madre. El eros, la libido, desempeña aquí un papel esencial en la medida misma en que esa primera relación solo se sostiene articulada con una segunda. La pareja del niño con el otro, que le representa su propia imagen, va en efecto a yuxtaponerse con una segunda relación en la cual interfiere y bajo cuya dependencia se inscribe. Esa otra relación que resultará reglar lo que ocurre en la pareja especular es la relación más amplia y más oscura entre el niño cuyas tentativas primitivas están motivadas por la tendencia nacidas de su necesidad y el cuerpo de la madre, por cuanto éste es en efecto el objeto imaginario de la identificación primitiva. Partimos aquí de dos elementos que son, por una parte, el sujeto en ese estado primitivo, aún no constituido, atestiguado por la forma no constituida bajo la cual se presenta su grito, su primer bajido, el llamado de su necesidad, y por otra parte, el cuerpo materno, el continente universal, que se presenta como un uno en el nivel del otro. De este modo se establecen las relaciones entre esos dos elementos que, de una manera sumamente primitiva, arreglan la relación de los otros dos elementos. Esos elementos son, por un lado, el sujeto, en la medida en que se constituye de un modo especular, a saber como yo, y el yo es la imagen del otro. Y por otro lado, cierto otro, que debe ser diferente de la madre, a saber, el pequeño otro. Las primeras adecuaciones del sujeto a su propia identidad no se efectúan en la mera relación especular, se efectúan en la relación cuatripartita.
No olviden que todos los autores, de común acuerdo, sitúan en la relación más radical con la madre el lugar de las anomalías psicóticas o parapsicóticas que repercuten en la integración dentro de las fronteras de la imagen del cuerpo, de tal o cual término de las relaciones autoeróticas del sujeto. Fácilmente podemos concebir esto con la ayuda del pequeño esquema que he utilizado tiempo atrás y que hace poco recordé, el del famoso espejo cóncavo. Esa experiencia consiste en hacer que en el centro de un espejo esférico surja no el fantasma, sino la imagen real de una flor dentro de un florero perfectamente existente. A condición de mirar desde un punto favorable, situado entre ciertas líneas que prolongan los límites del espejo, ese aparato nos permite imaginar lo que está en juego en la relación del niño con la madre. Así como ustedes deben estar en cierta posición con respecto al espejo para ver realizarse la ilusión, el niño solo se realiza si se identifica con cierta posición de su ser dentro de los poderes de la madre. Sobre esto recae el acento de todo lo que hemos dicho acerca de la importancia de las primeras relaciones del niño con la madre. Él debe integrarse de manera satisfactoria en ese mundo de insignias que representan todos los comportamientos de la madre. Si se ha situado de una manera favorable con respecto a la madre, esa X que para él está oculta, sus tendencias o pulsiones, sus deseos, podrá situarse en el interior de sí mismo o fuera de sí mismo, o bien faltándole, si puede decirse. Si no, su relación con sus pulsiones se falseará o desviará a partir de ese momento primero. No es tan complicado imaginarlo. Recuerdan la experiencia manifiesta, crucial, descrita hace mucho tiempo en torno a la cual hace girar la explicación del narcisismo. Es el famoso ejemplo presentado en las Confesiones de San Agustín, el del niño que ve a su hermano de leche en posesión del seno materno. Vidi ego et expertus sum celatem parvulum, nondum loquebatur, et intuebatur pallidus amaru aspectu colatenesen sum, que traduje por vi con mis ojos y conocí bien a su pequeñín presa de celos, aún no hablaba y ya contemplaba, pálido, con mirada amarga, a su hermano de leche. En latín, amaro tiene un acento diferente del que en francés tiene amer, amarga. Podría traducirse como empoisonné, envenenada, pero tampoco me satisface. Una vez formalizada esta experiencia, verán que su alcance es completamente general. Se trata de la relación del sujeto con su propia imagen, con su semejante, pero en la medida en que el sujeto ve a este semejante en cierta relación con la madre, que aquí es la madre como primitiva identificación ideal, como primera forma del uno. A propósito de la madre, los analistas prefieren hablar de totalidad antes que hablar del uno. Como resultado de sus exploraciones de la experiencia primitiva con la madre, le otorgan tanta importancia que ya no se habla más que de eso. Totalidad por aquí, toma de conciencia de la totalidad por allá. Todo ocurre como si nos viésemos tan arrastrados en esa dirección que llegáramos a olvidar lo que nos muestra la experiencia analítica cuando se la prosigue del modo más tenaz hasta lo más extremo de todo lo que vemos en los fenómenos, a saber, que el ser humano no tiene posibilidad alguna de acceder a una experiencia de la totalidad, que está dividido, desgarrado, que ningún análisis le restituye la totalidad. La razón de esto es que otro factor se introduce en la dialéctica de esa experiencia. Si intentamos articular esa dialéctica como lo hacemos, se debe a que la experiencia nos impone literalmente de esa articulación. En primer lugar, por el hecho de que bajo cualquier circunstancia el ser humano solo puede considerarse en última instancia como algo que no es nada más que un ser en la cual falta algo, sea macho o hembra, es un ser castrado. He aquí por qué en el interior de la experiencia del uno, el falo se relaciona esencialmente con la dialéctica del ser. Lleguemos al momento en que el sujeto, no sin lentitud, al fin superó el despedazamiento y asumió la totalidad. Es el momento crucial de la denominada fase depresiva, en torno a la cual Melanie Klein hace girar la evolución del niño. Ese momento interviene cuando la madre como totalidad fue finalmente realizada por el sujeto y se consuma la primera identificación ideal del sujeto. En correlación con esta forma nueva que adquiere la relación con la madre, ¿qué ocurre en la pareja especular? Ya les dije, el otro, el pequeño otro, el semejante, está poseyendo el seno materno. Agrego que, por eso mismo, el sujeto toma conciencia del objeto deseado en calidad de tal.
Les ruego detenerse en esa experiencia, que será esencial para nuestra formalización. Si es crucial, se debe a que da al objeto, que en esta ocasión es el seno materno, el valor electivo de objeto deseado, al mismo tiempo que da al sujeto conciencia de sí mismo como privado. Toda privación, dice Jones, engendra el sentimiento de la frustración, y por supuesto que no lo dice en cualquier lado, sino en su discusión de la fase fálica. Pero es todo lo contrario. En la medida en que el sujeto es frustrado imaginariamente, nace su primera aprehensión del objeto como aquello de lo cual es privado. El sujeto tiene primero la experiencia del semejante, quien tiene con la madre una relación que debería ser la suya, quien usurpa su lugar, percibe ese intervalo imaginario como una frustración. Se experimenta pues como privado. Si digo que el intervalo es imaginario, se debe a que, después de todo, nada prueba que él mismo sea privado. Otro puede ser privado, o se ocuparán de él cuando le llegue el turno, etc. Con la privación se pone en marcha el proceso que permitirá a ese objeto inaugurar una nueva relación con el sujeto. ¿Debemos acaso colocar el índice I minúscula por imaginario a ese sujeto S mayúscula, dada la especie de autodestrucción pasional asociada absolutamente con esa palidez, con esa descomposición que nos lanza el pincel literario de quien nos cuenta la historia, a saber, San Agustín? ¿O bien es un sujeto que de ahora en más podemos concebir en sentido estricto como inscripto en el orden simbólico? No lo sabemos aún. En cuanto al objeto, en cambio, queda claro que está simbolizado y que en esta experiencia adquirió valor significante. No solo el objeto que está en juego, a saber, el seno de la madre, puede ser concebido como algo que está o no está, sino que puede entablar una relación con algo diferente que lo sustituye, y por ese hecho se convierte en un elemento significante. En todo caso, Melanie Klein, sin saber el alcance de lo que dice en ese momento, resuelve decir que puede haber algo mejor que el seno de la madre, a saber, el falo. Solo que no nos explica por qué. El punto permanece misterioso. Aquí digo que todo se basa, según les indiqué, en el momento que es esencial de velar en el desarrollo del niño y que ven a ser una metáfora. Recuerden lo que el otro día les dije acerca de esas formas particulares de la actividad infantil ante las cuales los adultos quedan desconcertados y a la vez son torpes, al darles el ejemplo de ese niño que, no contento con haberse puesto a llamar mediante un significante que él invocó como tal, guau guau, aquello que ustedes se obstinaron en llamar ante él un perro, decreta que el perro hace miau y que el gato hace guau guau. Esta pequeña historia está destinada a ilustrarles esa actividad de sustitución en que yace el resorte del progreso simbólico, ya que el niño articula mucho más primitivamente, por supuesto, y en sentido estricto, no hay articulación sin sustitución. No obstante, si bien el campo de la actividad de sustitución rebasa mucho la experiencia pasional del niño que se siente frustrado, esta está, en todo caso, incluida en aquella. Podemos entonces formalizarla escribiendo que la imagen del otro sustituye al sujeto, en la medida en que éste expresa de su pasión aniquilante, que en este caso es pasión celosa, I minúscula, A minúscula, sobre S barrada. El sujeto así sustituido se encuentra en cierta relación con el objeto, pero en cuanto que éste sustituye la totalidad. Y entonces ingresamos en la actividad simbólica en sentido estricto, la que hace del ser humano un ser hablante, lo cual definirá toda su relación ulterior con nuestro objeto. I minúscula, A minúscula, sobre S barrada, rombo, A minúscula, sobre I mayúscula. Dicho esto, ¿cómo podrían servirnos estas distinciones tan fundamentales para orientarnos en el caso de Elia Sharp, si les reservamos un carácter tan primitivo? Por el contrario, es cuestión de utilizarla para crear las distinciones que nos permitirán extraer el máximo provecho de los hechos que se nos dan en la experiencia del sueño y en las palabras del sujeto particular cuyo caso analizamos. Es lo que ahora veremos. Podemos tomar la observación de Elia Sharp por muchas puntas. Tomémosla en la medida de lo posible por las puntas que tienen más relieve, por las puntas sintomáticas. Al mismo tiempo debemos proponernos circunscribir con precisión en cada instante la relación denominada deseo, la relación del sujeto con el objeto en calidad de relación de deseo humano.
Siempre es exigible, les recuerdo, que allí encontremos la relación del S barrado ante A minúscula, que es la fórmula del fantasma e implica que, en su relación con el objeto, el sujeto se revela, en el límite, como aniquilado. Según lo indica nuestro último esquema, esa fórmula misma se inscribe en una relación cuádruple que nos muestra cómo ese sujeto consigue dar una forma a lo que él mismo es en el deseo, a saber, un sujeto tachado radicalmente pallid, radicalmente angustiado. Lo hace sustituido por la imagen del otro, I minúscula, A minúscula, a saber, las sucesivas identificaciones que se denominarán yo. ¿Qué encontramos en los diferentes elementos sintomáticos que nos aporta el paciente en el material que nos entrega? En cierto momento nos dice que cortó las tiras o correas de las sandalias de su hermana. Esto aparece en el curso de las asociaciones acerca del sueño, tras un número de intervenciones de la analista, sin duda mínimas, pero no nulas sin embargo, simples envites que lo hicieron llegar poco a poco. Una cosa lleva a la otra, hasta ese punto. Después de la capucha y del hecho de que ésta tiene la forma del órgano genital femenino, después de la capota del automóvil y de las tiras que sirven para ajustarla, hete aquí entonces las tiras que antaño cortaba a las sandalias de su hermana, sin que él pueda explicar ahora el objetivo que por cierto le parecía útil perseguir, sin que él pueda mostrar, en lo más mínimo, la necesidad de hacerlo. Estos son exactamente los mismos términos que él utiliza en referencia a su propio automóvil. En la segunda sesión, después de la del sueño, dice al analista que el mecánico no le devolvió ese automóvil, pero que él no piensa tomarse las cosas a la tremenda con ese buen hombre. No necesita para nada ese automóvil, pero lo querría aunque no le sea necesario. I love it, dice. He aquí parece dos formas del objeto con el cual el sujeto tiene una relación cuyo carácter singular él mismo articula, a saber, que no responde a necesidad alguna. No lo decimos nosotros, no decimos el hombre moderno no tiene necesidad alguna de su automóvil, por más que todo el mundo, con una mirada atenta, se percate de que ello es más que obvio. Aquí quien lo dice es el sujeto. Dice en suma, no necesito mi automóvil, pero lo amo, lo deseo. Y como ustedes saben, allí Elia Sharp, animada del movimiento del cazador frente a la presa, es decir, el objeto de su búsqueda, interviene con la última energía, pero sin decirnos. Es curioso, ¿en qué términos lo hizo? Comencemos a describir un poco las cosas que están en juego. Y dado que quise partir de lo más simple, lo más identificable, en una ecuación ya antigua, diré que las correas o tiras son el A minúscula. Por lo demás, hay un momento en que él colecciona esas tiras. Obliguémonos a seguir un poco nuestras propias fórmulas, ya que, si las planteamos, se debe a que tienen que servirnos para algo. Está muy claro que aquí la imagen de A minúscula y A es su hermana, acerca de la cual no se ha hablado mucho, pues nos figuramos cuán complejo es remover la menor cosa cuando la cuestión es explicar con qué tenemos que vernosla. Su hermana sobre S barrada. Rombo, las tiras sobre X minúscula. Su hermana es la mayor, tiene 8 años más que él. Lo sabemos, está en la observación. Que la hermana tenga 8 años más que el paciente no es algo que Elia utilice mucho. Pero lo cierto es que, si tiene 8 años más, tenía 11 años cuando el sujeto tenía 3, en el momento de perder a su padre. Cierto gusto por el significante tiene la ventaja de llevarnos a hacer aritmética de vez en cuando. No es algo abusivo, ya que no hay duda alguna de que en su más tierna infancia los niños no cesan de hacerla con respecto a su edad y a sus relaciones etarias. Nosotros, gracias a Dios, olvidamos que hemos pasado la cincuentena. Tenemos razones para ello, pero los niños insisten mucho en saber su edad, y cuando hacemos ese pequeño cálculo nos percatamos de algo que es muy sorprendente. El sujeto nos dice que comienza a tener recuerdos recién a partir de los 11 años. Esto está en la observación, aunque la autora no le extrae mucho provecho. No les doy un mero hallazgo casual, pues si ahora releen la observación, verán que eso tiene mucho mayor alcance. Justo antes de habernos hecho saber que tiene mala memoria de todo lo que ocurrió antes de sus 11 años, el sujeto nos habla de su girlfriend, que es endiabladamente diestra, una chica endiabladamente linda que sabe mucho de impressionations.
es decir, que imita a quien sea, y en particular a los hombres, de una manera estupenda, ya que la emplean en la BBC. Es impresionante que hable de ello justo antes de hacer una observación que parece de otro registro, a saber que por debajo de los 11 años hay un agujero negro. Debemos creer que esto no carece de relación con cierta relación de la alienación imaginaria de sí mismo en el personaje sororal. Nuestro IA es su hermana, y esto puede explicarnos muchas cosas, incluida la elisión que hará enseguida de la existencia de un pram, de un cochecito en su familia. En ese plano, eso es el pasado, es asunto de la hermana. De todos modos, hay un momento en que alcanzó a esta hermana, si cabe decirlo, llegó a encontrarla en el punto mismo en que la había dejado, en torno a un acontecimiento que es crucial. Elia Sharp tiene razón en decir que la muerte del padre es crucial. La muerte del padre dejó al sujeto confrontado con toda clase de elementos, excepto uno que probablemente le habría resultado muy valioso para sortear las diversas captaciones que iban a estar en juego. Sea como fuere, el punto que nos resultará un poco misterioso es, por supuesto, el siguiente. ¿Por qué las tiras? El sujeto lo subraya. Él mismo no tiene ni idea. Gracias a Dios. Somos analistas e intuimos bien que ese elemento es lo que está aquí, en el nivel y enfrente del S tachado. Es exigible que, dado que conocemos estas observaciones, nos hagamos una mínima idea de lo que es esa I mayúscula en el esquema. Es algo que obviamente tiene relación, no diré que con la castración, ya que si la castración estuviese bien asimilada, bien registrada, asumida por el sujeto, no habría habido ese pequeño síntoma transitorio consistente en cortar las tiras. Sin duda, ese síntoma, de todos modos, giraba en torno a la castración, pero hasta nueva orden no tenemos derecho a extrapolarlo. En el caso que nos ocupa, la I mayúscula, el ideal del yo, ¿qué es? Podemos permitirnos suspender un poco nuestras conclusiones hasta nueva orden. Después de todo, si un sujeto está en análisis, lo hace justamente para intentar comprender un poco, en especial comprender lo tocante a su I. La vez pasada ya indiqué que la identificación con el ideal del yo era sumamente particular en el caso de este sujeto, y que convenía detenerse en ello. Podemos ahora intentar precisarlo refiriéndonos a sus relaciones con la analista, que tienen algo que va más allá de I. Pues bien, volvamos a plantearnos las preguntas, pero a partir de lo que actualmente ocurre en la situación del análisis. Hay muchos modos de plantearse ese problema, ya que en esta ocasión puede en verdad decirse que todos los caminos llevan a Roma. Puede partirse de la masa de cosas que el sujeto aporta como material en respuesta a las interpretaciones que Elia Sharp hace de aquellas. En este aspecto estamos de acuerdo con él. Lo esencial es el automóvil y también las tiras. Es obvio que no son lo mismo. Algo evolucionó en el intervalo. Acerca de ese automóvil, el sujeto tomó posiciones, hizo reflexiones. Unas reflexiones que no dejan de llevar las huellas de cierta ironía. Es extraño que se hable de él como de algo vivo. Aquí no necesito insistir. Percibimos, como le hice notar, que el carácter evidentemente simbólico de ese automóvil tiene su importancia. Es cierto que en el curso de su existencia el sujeto encontró en ese automóvil un objeto más satisfactorio que las tiras, según parece, por la sencilla razón de que hasta la actualidad sigue sin comprender nada acerca de ellas, mientras que es bien capaz de decir que obviamente el automóvil no sirve tanto para satisfacer una necesidad, pero que él le tiene apego. Además lo maneja, lo domina. Dentro de su automóvil está bien. ¿Qué encontraremos aquí como imagen de A? Sin duda encontramos cosas diferentes según que tomemos las cosas en el nivel del fantasma o en el nivel del sueño. También cabe decir que hay fantasmas por los dos lados. Los fantasmas del sueño y los del sueño diurno. En el sueño diurno, que también tiene su valor, sabemos qué es la imagen del otro. Es algo frente a lo cual el sujeto ha tomado actitudes muy particulares. La imagen del otro es esa pareja de amantes a la cual, so pretexto de no perturbarla, nótenlo, nunca deja de perturbar de la manera más efectiva. Es decir, nunca deja de conminarla a separarse. La imagen del otro es también ese otro acerca del cual todo el mundo dirá. Recuerden ese curiosísimo fantasma que él dice haber tenido hace tanto tiempo.
Oh, no vale la pena verificar lo que hay en esa habitación. No es más que un perro. En pocas palabras, la imagen del otro es algo que deja, en todo caso, muy poco lugar a la unión sexual. El IA exige, o bien la separación, o bien, por el contrario, un falo animal, un falo que queda por completo fuera de los límites del juego. Si hay un falo, es un falo de perro. Como ven, esa situación parece haber hecho progresos en el sentido de la desintegración. Si durante mucho tiempo el sujeto fue alguien que tomó como apoyo una identificación femenina, constatamos que su relación con las posibilidades de unión, con el hecho del abrazo y de la satisfacción genital, se presenta de una manera que en todo caso deja abierta, muy abierta, la cuestión de qué es lo que el falo hace allí dentro. Sea como fuere, no cabe la menor duda de que el sujeto no está a gusto. El asunto de lo doble o de lo simple en la imagen del otro está allí. Si es doble, está separada. Si es simple, no es humana. De todas maneras, la cosa no se acomoda bien. En cuanto al sujeto, en esta ocasión no hemos de preguntarnos, como en el otro caso, qué es y dónde está. Queda bien claro, ya no hay nadie, es en verdad el outis, el nadie, que ya hemos tomado en cuenta en otras circunstancias. ¿Qué ocurre del lado del sueño? Una mujer hace de todo to get my penis, pero literalmente nada se ha hecho. Se hará todo lo que se quiera con la mano, incluso mostrar que no hay nada en las mangas. Pero por lo que a él se refiere, nadie. En cuanto a su fantasma, el asunto es saber qué hay en ese lugar en el cual él no debe estar. En efecto, no hay nadie. No hay nadie porque, si hay un falo, es el falo de un perro que se masturba en un lugar donde habría sido muy molesto que alguien entre. En todo caso, él no. ¿Qué hay en el nivel de I? Seguro que está la señora Elia Sharp, y que Elia Sharp no carece de relación con ello. Con antelación se le advierte a la señora Elia Sharp, por medio de una tosecilla, que invierta la fórmula, que ella tampoco ande hurgueteando con su dedo, es decir, que si está operando sobre sí misma de una manera más o menos sospechosa, guarde el asunto antes de que el sujeto llegue. En definitiva, es necesario que la señora Elia Sharp esté por completo a resguardo de los golpes del sujeto. Es lo que expresé la vez pasada, al referirme a la comparación del análisis con una partida de ajedrez. Mediante estas palabras, el sujeto no quiere perder su dama. No quiere perder su dama, ya que, sin ninguna duda, su dama es la clave de todo esto, ya que todo esto solo puede sostenerse porque del lado de la dama nada debe cambiar, porque del lado de la dama está la omnipotencia. Lo extraño es que Elia Sharp huele y reconoce por doquier esa idea de omnipotencia, hasta el punto de decirle al sujeto que él se cree omnipotente, sobre texto de que tuvo un sueño enorme, por ejemplo, aunque no sea capaz de decir más que ese pequeño fragmento de aventura que transcurre en una ruta de Checoslovaquia. Pero lo omnipotente no es el sujeto, lo omnipotente es el otro, y por eso mismo la situación es más temible. No olvidemos que es un sujeto que no logra litigar, no puede, y en cualquier caso, eso es algo muy impactante. La clave de la cuestión es la siguiente: ¿es cierto o no que el sujeto no logra litigar porque para él no hay que tocar al otro? En cualquier lugar y sitio nos ubicamos siempre si tenemos que litigar. En otros términos, el otro, y en este caso es la mujer, en ningún caso debe ser castrado. Quiero decir que el otro aporta en sí mismo el significante que tiene todos los valores. Y así hay que considerar al falo. No soy el único que lo hace. Lean la página 209 de El psicoanálisis de niños de la señora Melanie Klein acerca de la evolución de la niña. Dice muy bien que el significante falo concentra primitivamente sobre sí todas las tendencias que el sujeto tuvo en todos los órdenes: oral, anal, uretral, aún antes de que pueda hablarse de genital. El significante falo ya concentra en sí todos los valores, y en especial los valores pulsionales, las tendencias agresivas que el sujeto ha elaborado. En la medida misma en que el sujeto no puede poner en juego el significante falo, en que el significante falo sigue siendo inherente al otro como tal, el sujeto se encuentra en la postura atascada que vemos. Pero lo más asombroso es que, aquí, como en todos los casos en que nos hallamos en presencia de una resistencia del sujeto, esa resistencia es la del analista. En efecto, si hay algo que Elia Sharp
se prohíbe en esta ocasión es litigar, justo en esta ocasión en la cual se presenta una barrera por franquear, que ella podría franquear, se prohíbe franquearla. ¿Por qué? No se da cuenta, pero es seguro que lo admite. Ella rehúsa franquear esa barrera porque no se da cuenta de qué es aquello con respecto a lo cual el sujeto anda con cuidado. No es, como ella piensa, algo que concerniría a una pretendida agresión paterna. El padre está muerto hace mucho tiempo, muerto y enterrado, y hay que remover cielo y tierra para reanimarlo un poco en el interior del análisis. No se trata de su conflicto homosexual, tampoco de que se muestre más o menos valiente, agresivo, en presencia de las personas que se burlan de él en el tenis porque no sabe dar el último shot. Tampoco se incita al sujeto a servirse del falo como si fuese un arma. No se trata de ninguna de esas cosas. El sujeto no ha llegado al momento en que debe aceptar percatarse de que la mujer está castrada. No digo de que la mujer no tiene el falo, que es lo que él demuestra de un modo totalmente irónico en su fantasma del sueño, sino que el otro como tal, por el hecho mismo de estar incluido en el otro del lenguaje, está sometido a lo siguiente. Por lo que respecta a la mujer, ella es sin tenerlo. Ahora bien, esto es justamente lo que, para él, en ningún caso puede admitirse. Para él, ella no debe ser sin tenerlo, y a eso se debe que, a toda costa, no quiera que ella lo arriesgue. En el sueño, su mujer está fuera de juego, no lo olviden. Es quien en apariencia no representa allí ningún papel, ni siquiera se subraya que ella mire. Allí, si me permiten, el falo es puesto a resguardo. El sujeto mismo ni siquiera está obligado a arriesgar el falo, porque el falo íntegro está en juego en un rincón donde nadie pensaría en ir a buscarlo. El sujeto no llega a decir que está en la mujer, y sin embargo está en la mujer, en la medida en que Elia Sharp está allí. No es especialmente inoportuno que ella sea una mujer. Podría incluso ser perfectamente oportuno si ella se percatase de lo que hay que decir al sujeto, a saber que ella está allí como mujer y que atreverse a litigar la propia causa ante una mujer plantea cuestiones al sujeto. Le resulta difícil, y eso es precisamente lo que él no hace. Bien se percate a ella de que él no lo hace, y en torno a eso gira ese momento crítico del análisis. Pero le incita a servirse del falo como si fuese un arma. Dice, ese pene es algo que siempre fue peligroso en extremo. No tema, de eso se trata. Es boring and biting. Nada hay en el material que nos dé una indicación cualquiera del carácter agresivo del falo en el sujeto, y sin embargo ella interviene en ese sentido mediante la palabra. No creo que eso sea lo mejor. ¿Por qué? Debido a la posición que tiene el sujeto, posición que, según todas las apariencias, ha conservado y que en todo caso conservará aún más después de esa intervención. ¿Qué posición? La posición que tuvo en cierto momento de su infancia, aquel que intentamos precisar a partir de fantasmas, de las correas cortadas y de todo lo que se vincula con él, las identificaciones con la hermana y la ausencia de cochecito. ¿Y qué más? Si releen con mucha atención sus asociaciones, verán esa posición que está de seguro de haber experimentado en su infancia. ¿Pero cuál? En definitiva, el atado, el pinned up en su cama. Con seguridad lo han mantenido, contenido, en posiciones que hacen suponer alguna represión de la masturbación o, en todo caso, experiencias que no carecen de relación con el comienzo de sus primeras emociones erógenas, que todo hace pensar que fueron traumáticas. Todo lo que el sujeto produce acerca de la atadura es interpretado por Elia Sharp en el sentido de decir que con seguridad tiene relación con alguna escena primitiva, con el coito de los padres. Sin duda alguna, dice ella, él interrumpió ese coito, ya por medio de sus gritos, ya por algún problema intestinal. Allí reencuentra el pequeño cólico que reemplaza a la tos en el momento de llamar a su puerta, y eso le parece que es una prueba que confirma su interpretación. No es seguro. ¿Qué es, en realidad, un pequeño cólico? Es cuando el sujeto deja escapar lo que tiene en el interior del cuerpo porque es pequeño o porque algo de un síntoma transitorio se produce como eco de lo que ocurre en el análisis. Es una incontinencia, sin embargo, esto no resuelve la cuestión de su función. Esa incontinencia, ustedes saben, se reproducirá en el nivel uretral y sin duda alguna con una función diferente. Ya dije cuán importante era notar que toda especie de manifestación de enuresis tiene ese carácter de constituir un eco de la presencia de los padres que consuman el acto sexual.
Entonces, seamos aquí prudentes, conviene no dar siempre una finalidad unívoca a ciertos efectos. Un efecto puede tener su causa propia y luego ser utilizado secundariamente por el sujeto para intervenir como tercero en las relaciones interparentales a fin de perturbarla, incluso de interrumpirlas. Pero aquí, hace muy poco tiempo, es decir, en una época bastante cercana al famoso sueño, el sujeto tuvo un fantasma absolutamente especial que Elia Sharp toma muy en cuenta para confirmar la noción de que el sujeto buscó cortar la unión parental. Cierto día tiene miedo de tener un pequeño desperfecto en su famoso automóvil, decididamente identificado cada vez más con su propia persona, de tener ese defecto en medio de la ruta por la cual debería pasar la pareja real. Ni más ni menos, se creería que esa pareja está puesta allí para respondernos al juego de ajedrez, pero cada vez que encuentren el rey, piensen menos en el padre que en el sujeto. Sea como fuere, pequeña angustia que el sujeto manifiesta, ojalá que eso no ocurra, si debiese asistir a esa pequeña reunión de inauguración en que esperaban a la pareja real. Estamos en 1937, la corona inglesa no está en manos de una reina flanqueada por un pequeño consorte. Quienes quedarán atascados por el automóvil del sujeto son un rey y una reina. Pues bien, ¿debemos acaso en verdad contentarnos con decir pura y simplemente he aquí algo que de manera imaginaria, fantasmática, renueva una actitud agresiva del sujeto, una actitud de rivalidad comparable en última instancia a la que cabe atribuir al hecho de mojar su cama? No es seguro. Si algo en ese fantasma debe despertar en nosotros algún eco, es por cierto el hecho de que la pareja real no está allí en cualquier lugar. Está atajada en su automóvil detenido y se verá expuesta a las miradas. Lo que aquí está en juego parece en verdad mucho más cercano a la búsqueda febril del falo que de un pipí en la cama. Del lado del sujeto, el falo es ese anillo, que no está en ninguna parte y que hay que encontrar, y estamos muy seguros de que jamás se lo encontrará. El sujeto está dentro de su automóvil, en esa capucha, bajo la capota, en esa protección construida tiempo atrás alrededor de su yo, y que es también para él la posibilidad de sustraerse con un pick of speed, un pico de velocidad. En cambio, en el momento en que rey y reina van a quedar atascados bajo la capota de su automóvil ante los ojos de todos, se encontrarán en la misma posición en que antaño hemos escuchado resonar la risa de los olímpicos, y el sujeto en la de Vulcano que apresa a Marte, y a Venus en la trampa de una red común. Todo el mundo sabe que la risa de los dioses reunidos en esa ocasión aún resuena en nuestras orejas y en los versos de Homero. ¿Dónde está el falo? Este es siempre el resorte principal de lo cómico. Después de todo, no olvidemos que ese fantasma es ante todo un fantasma en torno a una idea de estar fuera de lugar, más que de cualquier otra cosa. Se conecta de la manera más estrecha con lo que constituye la unidad entre el sueño y todo lo que está alrededor, a saber, la situación fundamental de una afánesis, pero no en el sentido de desaparición del deseo, sino en el sentido propio que el término merece si hacemos de él el sustantivo de afanizo. Es menos desaparecer que hacer desaparecer. Hace muy poco tiempo, un hombre de talento, Raymond Queneau, puso como epígrafe de un libro muy bonito, Satie en el metro, el que la creó, la hizo desaparecer, disimuló con cuidado sus motivos. A fin de cuentas, de eso se trata exactamente. La afánesis es aquí el escamoteo del objeto en cuestión, a saber, el falo. Si el sujeto no puede acceder al mundo del otro, es porque el falo no se pone en juego. Está reservado, preservado. Ahora bien, lo más neurotizante, como verán, no es el temor a perder el falo o el temor a la castración. El motivo más fundamental de la neurosis es no querer que el otro sea castrado. 11 de febrero de 1959.